Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto poder estar nuevamente conectados para poder traer una reflexión, una palabra. Quería saludar de una manera especial a todas las mujeres del ministerio, a las pastoras de los anexos, que el Señor les bendiga, les fortalezca en este tiempo, a todas las líderes también, y felicitarlas por el trabajo que están haciendo de contención, de comunicación con sus grupos de mujeres. Sé que también están trayendo devocionales por las mañanas, así que es muy lindo saber que están conectadas, que están siendo contenidas y edificadas en la palabra. Así que es de mucha alegría para nosotros como pastores. Así que bueno, vamos a ir a la palabra tan especial, vamos a compartir lo que Dios puso en mi corazón. Se trata de un salmista que vamos a identificarnos mucho con él, ¿no? Por sus altos y sus bajos y por sus situaciones emocionales que vamos a ver en estos apenas 5 versículos que vamos a ver en esta hora. Dice la palabra de Dios en el Salmo 43: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y dice el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quería referirme un poquito a lo que es el abatimiento. Es una palabra que no lo usamos comúnmente, ¿no? Cuando usted va a ver un amigo o va a ver una persona que quizás está en el hospital internada, le pregunta a una persona que no se siente bien, ¿cómo estás? Y no le dicen, estoy abatido. No es un término que se use mucho, pero el significado sí lo entendemos, ¿no? Es una persona que ha perdido la fuerza física, moral, la energía o el ánimo para poder seguir luchando, para poder seguir adelante. Y considerando un poco los tiempos que estamos viviendo, este tiempo de aislamiento, hay muchas personas que están perdiendo la energía, la fuerza, que se sienten un poco desanimadas, y no es para juzgar absolutamente a nadie, solamente es para ver cómo también le pasó a otras personas, como le pasó al salmista, ¿no? Pero qué importante es lo que él pudo hacer, ¿no? Viene el abatimiento. ¿Por qué? Vamos a ver el porqué de este abatimiento en este salmista. Primeramente porque tuvo que vivir situaciones que fueron injustas, ¿no? Dice, líbrame y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso. O sea, personas inicuas, personas mentirosas, personas que no hablaban la verdad, lo estaban juzgando a él. Y creo que es muy fuerte poder recibir acusaciones cuando son falsas, cuando no son ciertas. Siempre digo que si uno comete un error, tiene la posibilidad de poder hacerse cargo del error que comete, pero cuando uno es juzgado injustamente, cuando se levantan mentiras alrededor de una familia, de una persona, es muy doloroso. Pero vamos a ver lo que hizo este hombre de Dios con su situación. Lo primero que él hizo fue ir a Dios, ¿no? Porque dice, júzgame, oh Dios. Él quería que Dios fuera su juez. Él quería que Dios defendiera su causa. Estaban en un momento de exilio, en un momento donde estaban lejos de su casa, lejos de su tierra, lejos de los lugares donde ellos adoraban a Dios, porque él traía memoria, ¿no? Cuando ellos adoraban al Señor, cuando estaban en su presencia. Pero
aunque él amaba a Dios en ese momento que él está hablando, se sentía lejos de Dios, porque en un momento dice, tú eres el Dios de mi fortaleza. Esto significa que él conocía a Dios, que él sabía que Dios era su fortaleza, que Dios era el que le daba las fuerzas para no quedarse, para seguir, para avanzar, para no detenerse. Él conocía a Dios, pero en un momento dice, ¿por qué me has desechado? O sea, se sentía que estaba lejos de Dios, sentía que Dios no estaba cerca de él. Y a veces pasa que cuando estamos en crisis, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando golpea quizás a nuestra puerta el desempleo, cuando una persona queda sin trabajo, con toda la carga económica, quizás de cuentas, de afrontar la situación en el hogar con los hijos, ahí viene el abatimiento, ahí viene el desánimo. Cuando viene la enfermedad o quizás es tocado por el luto, tiene que pasar por la angustiosa situación de perder a un ser querido, estar enlutado, estar triste, estar en angustia. Entonces, muchas veces la persona siente que Dios se ha alejado. Esto tiene que ver con lo que le pasa al ser humano, ¿no? Que a veces decimos, ¿dónde está Dios? Por dice, ¿por qué? ¿No? Él pregunta, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué tengo que sufrir esta opresión? ¿Por qué tengo que pasar por estos momentos? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? Y él dice, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué estás lejos de mí? Y a veces en esas situaciones son procesos que las personas tienen que pasar para poder tener un mayor conocimiento de lo que es Dios. Sabemos que Dios es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él está siempre. En eso no lo ponemos en duda bajo ningún punto de vista. Pero sí tenemos que ver la realidad, sí tenemos que aceptar la realidad, que como seres humanos muchas veces sentimos que Dios está lejos y muchas veces está el por qué tuvo que pasar esto, por qué Dios permitió lo otro, ¿no? Pero cuando vamos pasando los procesos y después miramos para atrás y vemos ya toda la película, entonces ahí nos damos cuenta, entendemos, aceptamos, nos gozamos, agradecemos, pero cuando estamos en medio de ese valle de sombra, de ese valle de muerte, cuesta mucho poder entender. Y miren lo que decía el salmista, ¿no? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Él sabía que su luz no era suficiente. Él sabía que su verdad no era suficiente. Él necesitaba que Dios le enviara la revelación de su verdad, la revelación de su palabra. La verdad es su palabra. La verdad es Jesucristo. La verdad se tiene que revelar a nuestros corazones. Y él decía, con mi verdad, con mi realidad, con mi luz, no me alcanza. Señor, por favor, envía, mándame tu luz, mándame tu verdad, mándame tu revelación para que yo me pueda sostener y seguir adelante. La palabra de Dios es la que nos guía, la palabra de Dios es la que en los momentos más difíciles nos sostiene. Una palabra de Dios nos vivifica, nos conecta, nos alinea con el Espíritu de Dios. Siempre digo lo mismo y no me voy a cansar de repetirlo, lo importante que es poder fortalecernos en su palabra. Podemos estar mal, podemos estar deprimidos, podemos estar angustiados y una sola palabra de Dios, que sea una palabra rema, que sea una palabra oportuna de Dios para nuestra situación y para nuestras vidas, te cambia totalmente. Dice su palabra que Él cambia el lamento en gozo, Él cambia el lamento en alegría. ¿Por qué? Porque estar conectados con Dios es lo que trae plenitud a nuestras vidas, es lo que trae plenitud a nuestro espíritu,
Es ahí donde realmente nos sentimos vivificados, nos sentimos bien. El versículo 4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Acá ya el estado de ánimo había cambiado. Se acordaba de cuando entraba al altar de Dios con gozo, con alegría, cuando alababa a Dios. Pero hay una palabra que yo la subrayé en la Biblia. Dice: te alabaré con arpa, oh Dios. Dice: oh Dios mío. Él sabía quién era Dios. Él sabía que le pertenecía a Dios. Y qué bueno es tener en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, saber quién es Dios. Saber que Él es el Dios de nuestra salvación. Saber que a pesar de que la situación de Él no había cambiado, a pesar de que los enemigos todavía seguían estando, a pesar de saber que había opresión sobre su vida, había crisis, había momentos difíciles, pero él, a pesar de todo eso, se pudo conectar y podía decir que él sentía gozo, sentía alegría con su Dios, con mi Dios, dice. Esto me encantó. Y qué bueno es saber también, cuando dice en el versículo 3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Esta palabra también yo la había subrayado, se me pasó recién comentarles, que a pesar de todo, él necesitaba de la luz y de la verdad de Dios, ¿no? Que él se la enviara. Pero no solamente eso, sino que podía tener un espíritu humilde para decirle al Señor: estas me guiarán. Entonces, en los momentos difíciles, poder someternos bajo la poderosa mano de Dios, como dice su palabra, para que Él nos pueda exaltar, para que Él nos pueda levantar cuando fuere su tiempo, ¿no? Pero tener la capacidad de reconocer que necesito ser guiado, que necesito que su palabra, que su verdad me puedan conducir, que no es lo que a mí me parece o como yo quiero o como a mí me gustaría. A veces uno va a ministrar a alguna persona o va a visitar o le piden oración por alguna situación y uno le va a decir algo y sí, ya sé. Lo primero, ya sé. Pero a veces con el saber no hacemos nada, porque podemos saber, pero no podemos tener un espíritu dócil para ser guiados. Entonces, que el Señor nos ayude para que siempre podamos tener este espíritu de reconocer que necesitamos que Dios nos guíe, por encima de lo que a mí me parece o me gusta. ¿Amén? Y ahora vamos a llegar al versículo número 5, ¿no? El que habla acerca del abatimiento. Él estaba ahí, dice: entraré al altar de Dios con gozo, con alegría, cantaré al Señor con arpa. Estaba, como decimos nosotros, pum, para arriba, ¿no? Pero de repente, otra vez. Y él le habla a su alma. Me gusta, porque a veces somos buenos para aconsejar a otros, somos buenos para dar soluciones a todas las personas. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que estamos en medio del problema? Pero él tuvo la capacidad de ver cuál era su situación, de ver cómo estaba espiritualmente. Y él mismo se alienta y él mismo le habla a sus emociones. Él le habla a su alma, donde residen todas nuestras emociones. Y le dice él: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él le podía hablar a sus emociones, él le podía hablar a su corazón, ¿no? Donde radican ahí todos los sentimientos encontrados que a veces tenemos. Y le dice: no te turbes, no tengas miedo, no te deprimas, no te angusties. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de todo lo que puedo pasar, voy a esperar en el Dios de mi salvación. Voy a esperar en el Dios que me llamó, en el Dios que me da una nueva oportunidad.
es interesante ver en esto que lo único que cambió en este corto salmo, en estos 5 versículos, es la actitud de él. En un momento, él se sentía mal por las injusticias, él se sentía mal por lo que estaba pasando. En otro momento sentía que Dios lo había desechado, que Dios estaba lejos de él, permitiendo que sus enemigos se puedan burlar. Y después, en un momento, le pide a Dios que Él envíe su luz y su verdad. Y para finalizar, Él toma las fuerzas en su espíritu y le habla a su alma. Y le dice, no te turbes, no te abatas, no te sientas mal. ¿Sabes por qué? Porque Dios es mi salvación. Pero hay una palabrita que muchos quisieran borrarla de la Biblia. Y esa palabra dice, espera en Dios, porque aún, a pesar de, he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que Dios en este tiempo nos ayude para desarrollar la paciencia, para desarrollar en este tiempo una relación mayor con Él, con su palabra, con su espíritu, para poder estar más conectados con Él y saber que en medio de la crisis, en medio de las situaciones que podemos pasar, aún en medio de las injusticias que quizás nos toquen pasar en el trabajo, en la familia, en donde sea, podamos tener la confianza de poder esperar en el Dios de nuestra salvación. Que nuestra fe esté por encima de nuestras emociones. Que nuestra fe nos pueda fortalecernos para poder seguir esperando y confiando en el Señor. Aunque en el momento no vemos absolutamente nada, pero mi confianza está puesta en Dios, en el Dios de mi salvación, en el Dios, como dije hace un momento, que cambia. Es el único que puede cambiar el lamento en alegría, en gozo. Es el único que puede penetrar en lo profundo de tus emociones y cambiarlas. Es el único. Por eso te animo a que puedas fortalecerte en el Señor. Si te angustiaste, si te deprimiste, si quizás estás abatido, no des más vuelta, corre a la presencia de Dios, que Él puede enviar su luz y su verdad, Él te pueda fortalecer y que puedas esperar en el Dios de tu salvación y puedas gozarte con Él. Bueno, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que si estamos medio abatidos, entre nosotros medios depre, podamos buscar de su presencia, buscar de su fortaleza, buscar de su luz y su verdad, como dice este salmo. Y no te sientas mal por estar mal, sino que es un proceso para que puedas crecer y tener un mayor conocimiento de la presencia, del amor y de la misericordia de Dios. Dice su palabra, bienaventurado aquellos que lloran, porque serán consolados. Qué privilegio ser consolados por Dios. Les invito a cerrar sus ojos y podamos hacer una oración juntos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Tu palabra nos muestra personas, Señor, no autosuficientes, no personas poderosas, no personas perfectas, sino que tu palabra nos enseña acerca de personas débiles, con distintos estados de ánimo, Señor, pero que siempre encuentran el refugio en tu presencia. Señor, que cada persona que ha escuchado tu palabra pueda correr a tu presencia y saber que solamente allí hallamos la plenitud de gozo, solamente allí hallamos la alegría y el gozo que nuestro ser interior necesita. Señor, oramos por cada persona que quizás está en angustia, en dolor o está pasando por el luto, Señor, que tu paz los pueda cubrir, que tu dulce amor y tu dulce presencia, Señor, los pueda abrazar en este tiempo difícil. Bendecimos la congregación y bendecimos a cada persona que se conecta en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y será quizás hasta la próxima semana. Muchas bendiciones para todos.